Buenas noches a todos los radioescuchas. Que Dios les dé bendición y les dé prosperidad en donde quiera que nos estén escuchando, en todos los continentes, en todos los rincones del mundo. Aquellos que están al pendiente de nuestra transmisión de esta noche, gracias, Dios les bendiga. Amados hermanos que están al pendiente de la transmisión nuestra, quiero decirles a ustedes que estamos listos para transmitir una clase más de este programa, La Iglesia en Crecimiento, a través de esta estación, Mensaje de Amor para Salvación. Gracias al hermano Jorge Pérez por la bendición que nos da de hospedarnos en esta transmisión, en esta estación, en este momento, en este día, martes 1 de agosto, siendo las 8 de la noche con 4 minutos. Estamos iniciando nuestra transmisión de este día. Gracias por la paciencia que han tenido con nosotros. Gracias porque ustedes han estado pendientes de las transmisiones, de los temas que han pasado en las semanas anteriores. Recuerdan ustedes que estábamos primeramente en Facebook, luego migramos ya aquí a la radio por internet. De maravillas. Gracias a todos por estar al pendiente. Hermano José Medina, que estás por allá en Nicaragua, hermano, gracias por la publicidad que tú estás haciendo para nuestro programa. Gracias, hermano. Gracias por esa oportunidad que tú tienes del diseño de nuestra publicidad. Y pues habiendo platicado acerca de estas cosas y después de los agradecimientos y desde luego agradecerle a nuestro Padre Celestial la gran bendición que hoy nos da de poder estar aquí en este lugar. Pues, ¿qué puedo decirles? Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que ustedes nos dan y porque nos permiten estar y entrar hasta sus hogares a través de los monitores, a través de sus dispositivos móviles. Quizás algunos de ustedes vayan en sus vehículos, quizás algunos de ustedes esté aún en sus trabajos o esté en su negocio, o si usted está descansando en casa ya esta tarde, pues gracias por esa atención que nos ponen. Hemos estado hablando en los días anteriores, en las fechas anteriores, en las semanas anteriores, habíamos estado hablando acerca del matrimonio, de la familia, de la función de la familia en la sociedad, la relación de padres e hijos, la relación de los hijos con los padres y la relación de los esposos. Esa es hablando en una manera muy general acerca de lo que es la familia, tocando en estos puntos la base principal de la sociedad, que es la familia. Pero en este día, amados hermanos, amigos que están al pendiente de nuestra transmisión, empezaremos con un pequeño tema nuevo, con con la intención de que usted conozca un poco más acerca del Evangelio, los que ya conocen y los que no lo conozcan, pues que alcancen a conocerlo y que ustedes nos den la oportunidad de poder entrar a sus hogares con la bendita palabra de nuestro Dios. El poder del Evangelio, ese es nuestro tema. Estaremos basando nuestro tema ya en el capítulo 3 del libro de los Romanos. Capítulo 3, versos 20 hasta el 26. Miren ustedes cómo dice aquí. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
Por tanto, todos pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es palabra de Dios. Así es que entonces, es aquí donde nosotros vamos a estar utilizando nuestro tema, es como vamos a desglosar nuestro tema, es como vamos a estar platicando acerca de este tema. El poder del evangelio, basado en Romanos capítulo 3, versos del 20 al 26. Bueno, pues déjenme decirles a ustedes, amigos, hermanos, el tema de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos se expresa claramente en Romanos 1:16. ¿Y qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí está, y me interesa subrayar, me interesa mucho subrayar esta parte especial que quiero dejarle claro allá en su mente, el evangelio. Y el apóstol Pablo señala que no hay vergüenza en él, en el evangelio. Y dice también, nos detalla también el por qué. Y el apóstol Pablo señala textualmente, es poder de Dios para salvación. Y señala también a quién le corresponde, es a todo aquel que cree. Es decir, entonces, que aquí tenemos nosotros la primera parte de lo que es el poder del evangelio. Aquí tenemos nosotros la primera parte de este poder. Pero si nosotros queremos entenderlo así de esta forma, pues necesitamos ir desglosando parte por parte a fin de que cada uno de nosotros en determinado momento pueda entender el poder del evangelio. Y a final de cuentas, es lo que me interesa que usted y yo aprendamos juntos en qué consiste el poder del evangelio. Esto es lo que yo quiero que usted entienda hoy. La escritura nos va a dar a nosotros la idea y nos va a enseñar la propia escritura. Si nosotros nos vamos otra vez al capítulo 3 del libro de los Romanos, donde empezamos nuestra transmisión, cuando empezamos nuestra clase, en los versos 20 y 21, dice así, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿En qué consiste la justicia de Dios? ¿En qué consiste la justicia de esta que nosotros estamos hablando? ¿En qué consiste? Miren ustedes. Romanos capítulo 4, verso 25, ahí está enseguidita. Si nosotros volteamos la hoja de nuestra Biblia, allí en el capítulo 4 del libro de los Romanos, dice el verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra
justificación. Vean ustedes que acá en el verso 21 habla, se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí está hablando ya de justicia. En el capítulo 4, verso 25, estamos hablando de justificación. Y entonces, aquí tenemos nosotros esta palabrita griega, dikaiosis, esta palabrita griega que tenemos nosotros ahí a la mano, dikaiosis, la cual nosotros traducimos como justificación. Estamos diciendo traducimos. Estamos hablando de una traducción, no es transliteración, que quede claro. Justificación. Pues esta palabra solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, aunque se usa con mucha frecuencia el verbo dikaio, o sea, justificar. Dikaio es la palabra griega, o sea, en castellano, justificar. Se refiere entonces a la relación del creyente con Dios en razón de la justicia de Cristo, que le es acreditada. Bueno, por medio entonces de la justificación se cancela la pena del pecado y además se declara que las recompensas prometidas a los obedientes han de ser asignadas al creyente. Ningún ser humano puede justificarse con buenas obras. Nadie es lo suficientemente bueno para llegar al cielo por su propia cuenta. Eso es entendible. La justificación, entonces, es más que un simple perdón. Así tenemos que entenderlo. La justificación es más que un simple perdón. No es que se dejen de lado las exigencias de la ley, en ninguna manera. Se satisfacen plenamente estas propias justificaciones. De ahí que la base de la justificación sea la obra expiatoria de Cristo en el Calvario. Bueno, estamos metidos ya en esta parte de la ley. Estamos metidos en esta expresión que nosotros habremos de entender. Pero, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues que era imposible ser justificados delante de Dios por las obras de la ley. Es decir, los sacrificios de nada tenía que ver. No sirven entonces los sacrificios. No servían entonces las ofrendas de paz. No servían en este tiempo para nosotros. Porque para ser justificados de esta manera, el judío habría tenido que llevar una vida perfecta, sin pecar una sola vez. Excepción hecha de Jesucristo, ningún judío jamás lo había hecho. Por eso entonces nuestro Dios, ¿por qué razón? Déjenme decirles por qué, rápidamente, en un pequeño paréntesis. Déjenme decirles por qué el sumo sacerdote cada año estaba ofreciendo sacrificio, es decir, era algo cíclico, venía un año, se hacían los sacrificios, viene otro año, se hacen los sacrificios, viene otro año, en fin. ¿Por qué? Porque nadie era posible que pudiera justificarse de esta manera. Es decir, no había nadie, excepto el Señor Jesucristo, ningún otro jamás lo había hecho. Recordemos entonces que el Señor Jesús, siendo judío, el Señor Jesús vivió en esta tierra, se movió en esta tierra. Él fue entonces sin pecado, sujeto a pasiones, sí, en cierta forma,
pero sin pecado. Déjenme decirles que la ley tenía otro propósito. El apóstol Pablo habla con mucho respeto por la ley. Romanos capítulo 7, verso 12. Miren ustedes lo que dice. Romanos capítulo 7, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es lo que dice Romanos capítulo 7, verso 12. Pablo entonces habla con mucho respeto acerca de la ley y dice que la ley a la verdad es santa. Desde luego, porque fue dada por Dios. Por eso ya está, tiene esta categoría. Pero Pablo quiere que entendamos cuál era el verdadero propósito de la ley. Es decir, Pablo está queriendo decirnos a nosotros acerca de cuál es el verdadero propósito que nuestro Dios quiere decirnos a través de esto. Pablo quiere que entendamos nosotros cuál es el verdadero propósito de la ley. Miren ustedes, volvamos al capítulo 3 y verso 20 de Romanos. Romanos capítulo 3, verso 20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley especificó y prohibió ciertas acciones. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué quiere decir entonces? Al cometer estas acciones, el judío sabía que era pecador y por eso condenado ante los ojos de Dios. Estas acciones ya lo estaban haciendo pecador ante los ojos de Dios. Vaya, entonces, al darse cuenta que era pecador y condenado además, pregunto, ¿qué se puede hacer? Aquí cabe esta pregunta, ¿qué puedo hacer? Si nosotros entendemos esto, ¿qué podemos hacer al respecto? El guardar la ley no era opción, porque ya la había violado. Y luego, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, es algo muy simple. La ley nos enseñó, la ley nos dijo a nosotros que había pecado, sin que por esto sea la ley pecado. Así que tenemos que entender nosotros esta situación. Porque dice el apóstol Pablo, yo no conocía el pecado sino por la ley. Así es que entonces, esto nos enseña a nosotros que la propia ley es la que nos señaló en dónde estaba el error. Pero seguimos. Gálatas capítulo 3, versos del 8 hasta el 14, nos da un ejemplo grato de todo esto. Y vean ustedes lo que dice. Gálatas capítulo 3, versos 8 al 14. Gálatas, vayamos a Gálatas, por favor. Los que tienen Biblia por allí, ustedes que están al pendiente allí de la escritura, vayan a Gálatas capítulo 3 y vean verso 8 hasta el 14. Dice así, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vean esta promesa maravillosa. De modo que los de la fe son bendecidos
con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ahora sí entramos ahí al verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Maravillosas palabras. La ley testificada, la ley es testificada, la ley está yendo delante, la ley está en las manos del pueblo que lo entiende. Gálatas capítulo 3 está diciendo y nos está dando un ejemplo por eso. Al rechazar a Cristo, los judíos rechazaron a sus propios profetas y aún a la ley de Moisés. ¿Por qué? Volvemos otra vez a lo mismo, lo que decía aquí en el libro de los Romanos. La ley de Moisés, que era rechazada por los judíos cuando rechazaban a Cristo, y los profetas que eran rechazados por los judíos cuando rechazaban a Cristo, dice la Escritura que ellos mismos estaban rechazando todo esto que ellos habían construido y todo lo que ellos habían creído. Veamos algo más, y algo más para nosotros. Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, estamos hablando del Antiguo Testamento, perdón. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes, dice Romanos, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros esperanza. Es decir, entonces, que lo que nosotros podemos entender y ver aquí, ahora, es que lo que está escrito en la ley, lo que está escrito anteriormente, todo es para nuestra enseñanza. Esto habremos de verlo. Es para nuestra enseñanza. Para eso se escribió. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros esperanza. Es decir, entonces, lo que está anteriormente, todo lo que se escribió de los profetas, todo lo que se dijo de la ley de Moisés es para nuestra enseñanza. No está fungiendo para nosotros como una ley. Hoy vivimos nosotros bajo la gracia. Nosotros no podemos vivir bajo la ley. Dice aquí Gálatas: maldito es aquel que se está justificando por las obras de la ley. Bueno, por el otro lado, Romanos está diciendo que lo que está escrito solamente es para nuestra enseñanza.
Así es que entonces tenemos algo maravilloso ahí enfrente de nosotros que habremos de ver. Lucas capítulo 24, verso 44. Quiero que lo vean. Lucas, por favor, vayan allá al Evangelio según Lucas, capítulo 24 y verso 44. Ven ustedes lo que dice ahí en esto. Les digo, enseñanza, amigos, hermanos, es una enseñanza maravillosa. Verso 44. Vean aquí. Cuando está Jesús hablando acerca de la gran comisión, cuando está el Señor Jesús hablando acerca de la gran comisión. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Luego dice, en los profetas y en los salmos. Es decir, entonces que nosotros estamos viendo aquí que el Señor Jesús está dando a entender, no está dando a entender, está diciendo categóricamente que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. Y luego señala, en los profetas y en los salmos. Es decir, que toda esa parte para nosotros es lo que nosotros tenemos que entender ahora, que es el Antiguo Testamento. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es decir, que hay muchísimos textos del Antiguo Testamento que hablan de Cristo. Muchos textos son citados en muchos de los textos del Nuevo Testamento. Hay muchas citas del Antiguo Testamento que se citan en el Nuevo. ¿Cuál es la razón? Dice Lucas. Pues el mismo Señor Jesús lo enseñó. El mismo Jesús enseñó esto. Es el mismo Jesús quien está diciendo que todas estas cosas era necesario que se hablara, que se cumpliese lo que ya se había hablado de Jesús. Pero seguimos hablando del poder del Evangelio. ¿Y qué tenemos que hablar? La justicia de Dios aparte de la ley. Si nosotros volvemos al libro de los Romanos, allá en el capítulo 21, pero ahora, aparte de la ley, fíjense ustedes nada más, si enlazamos este texto de Lucas, capítulo 24, verso 44, con Romanos capítulo 3, verso 21, dice, allá en Lucas era necesario que se hablara de la ley, de los profetas y de los salmos. Era necesario entonces que se dijese lo que estaba diciendo el Señor Jesús allá, que de todo lo que se hablaba de Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, de esa que estaba hablando Lucas, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. Ya no tenemos nada más la ley de Moisés, ya no tenemos nada más los profetas, ya no tenemos nada más los salmos, sino que ahora, aparte de, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Bueno, maravillosas palabras, pero tenemos que seguir hablando de esta maravilla. Tenemos que seguir hablando de estas palabras maravillosas. Debemos de seguir hablando de estas palabras porque estas nos van a dar a nosotros una idea más clara de lo que estamos nosotros platicando, de lo que nosotros podemos estar viendo en esta hora, en esta tarde para ustedes y compartiéndolo de esta manera. La justicia de Dios entonces se manifestó al condenar el pecador y luego
proveer la salvación para él. Es decir, miren ustedes, la justicia de Dios se manifestó al condenar al pecador y luego proveerle al pecador la salvación para él. Vamos a comparar Romanos capítulo 10, versos 2 y 3. Vamos a comparar Romanos, vamos a ir a Romanos, por favor. Romanos capítulo 10, versos 2 y 3. Miren lo que dice. Romanos capítulo 10, versos 2 y 3. Miren ustedes. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bueno, al ignorar la justicia de Dios, exactamente, ¿qué ignoraron? Bueno, habremos de encontrar nosotros una respuesta. El Evangelio, el medio de Dios para justificar al pecador, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Al ignorar la justicia de Dios, ¿qué están ignorando exactamente? Déjenme decirles a ustedes que están ignorando el poder del Evangelio. Están ignorando el Evangelio, el cual es el medio de Dios para justificar al pecador. El Evangelio es entonces el medio ignorado por los hombres. Y esto, ¿qué están haciendo? El hombre lo que está haciendo es ignorando pues la justicia propia de Dios. No solamente ignora el Evangelio, sino que está ignorando la propia justicia de Dios. Porque dice así en el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia divina, a la justicia de Dios. ¿Sí? Pero luego agrega otra palabrita más. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Bueno, aparentemente yo creo que el avance que estamos teniendo en esta palabra, en esto que estamos enseñando, nos está diciendo a nosotros que habremos de entender el poder del Evangelio. Pero algo más que quiero que vean. Algo más que quiero que vean. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Desde luego, ¿qué tenemos que entender aquí? Lo que habremos de entender es que la gracia de Dios es el principio de todo aspecto sobresaliente del propio Evangelio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, que el aspecto principal, el aspecto sobresaliente del Evangelio es la gracia divina. Es la gracia de Dios en todo su esplendor. El apóstol Pablo, al hablar del Evangelio, dice, allá en el capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 24. Fíjense ustedes lo que dice. Hechos capítulo 20, verso 24. Hechos 20, 24, por favor, vayan hasta allá. Miren ustedes lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabase mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. Ahí está la clave. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí está la clave. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
El apóstol Pablo está dando en la llaga, está dando en la parte principal, está dando en el clavo, está dando exactamente en el punto a donde nosotros debemos de llegar. Pero algo más, dice que es gratuitamente. Dice que es gratuitamente, porque es regalo, es una bendición que nadie merecemos. Capítulo 5, verso 8 de los Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense qué maravillas. Bueno, la parte principal que nosotros tenemos aquí es la gracia. Esta es la parte principal. ¿Sí? Es la parte fundamental. Así es que entonces, el Evangelio tiene algo sobresaliente, que es la gracia divina. Y luego el apóstol Pablo señala que es para dar testimonio, según lo que dice el colofón del verso 24 de Hechos 20. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y el mismo Pablo está diciendo allí en el capítulo 5, verso 8 de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y agrega más todavía el apóstol Pablo en el capítulo 6 y verso 23 del libro de los Romanos. ¿Qué agrega? Porque la paga del pecado es que, hermanos, amigos, el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero no quedamos allí. Mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que ahí tenemos nosotros cómo es que somos justificados gratuitamente por su gracia. Esto habremos de entenderlo y lo veremos así, de esta forma. Pero algo más maravilloso también que habremos de compartir con ustedes esta tarde. La palabra redención indica que al pecar somos esclavos del pecado. Vean ustedes el fundamento. Vean ustedes esta parte en la que nosotros tenemos que adentrarnos un poco más a la escritura. Pero esclavos pueden ser comprados, ¿sí? Pero los esclavos pueden ser comprados y redimidos de su esclavitud, según las leyes de ese tiempo, según lo que estaba escrito, las costumbres de ese tiempo, según lo que nosotros habremos entendido, habremos visto de esto. Bueno, el esclavo podía obtener una libertad, ¿sí? Podían ser comprados, podían ser redimidos de su esclavitud. Eso es lo que nosotros podemos entender. La palabra entonces redención indica precisamente eso, que al pecar somos esclavos del pecado. Es decir, nosotros estamos en un proceso de esclavitud. Estamos metidos en un proceso de esclavitud y por lo tanto nosotros somos, amigos, hermanos, esclavos del pecado al momento de que somos pecadores o que cometemos un pecado. Les digo, pero el esclavo podía ser redimido o comprado. Cristo entonces es nuestro redentor. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Vayamos allá a la primera carta de Pedro, allá en el capítulo 1. Por favor, quienes tienen Biblia, quienes me están siguiendo por ahí en la transmisión, por favorcito. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y verso 19. Miren ustedes lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Vean verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vean ustedes aquí que el Redentor es nuestro Señor Jesucristo. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, como aquel sacrificio que se hacía en el antaño, como aquel sacrificio que yo les hablaba hace un rato, como aquel sacrificio en el que el sumo sacerdote estaba cada año haciendo el sacrificio, pero esta vez es un sacrificio único, es un sacrificio especial, es un sacrificio de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, como aquel cordero inmaculado, como aquel cordero que se presentaba al sacerdote para redimir los pecados por el pueblo, como aquel cordero que se presentaba para suplicar a Dios el perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, amigos, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que el Señor Jesús está redimiendo. Y aquí está esa palabra, redención. ¿Y qué indica la redención? Bueno, pues que somos comprados, que somos sacados de la esclavitud. Vaya, como dice la propia escritura, redimidos de la esclavitud. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, según primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y verso 19. Le recuerdo, sabiendo que fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, y aún más todavía. Mateo capítulo 20, verso 28. Vamos a ver Mateo capítulo 20, verso 28, porque ahí tenemos una maravillosa enseñanza. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y miren ustedes lo que está aquí enseguida, que eso es lo que yo quiero que ustedes pongan atención y vean, amigos, hermanos, ustedes que están siguiendo esta plática, vean ustedes lo que dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos hablando de un rescate, estamos hablando de una remisión. ¿Qué indican estos textos? Que la muerte de Cristo en la cruz era el precio de la liberación de nosotros de la esclavitud. Esta es precisamente la idea que se tiene acerca de lo que es la redención. Eso es lo que indican estos textos. Esto es la base esencial de estos dos textos maravillosos que nosotros acabamos de leer. ¿En qué consiste esto de redención? ¿Qué quiere decir esta palabrita? Así como estudiamos hace un rato la justificación con estos verbos griegos, con la palabra griega, así también nosotros podemos entender acerca de lo que es la propia redención. Esta es la idea exacta de la palabra redención. Pero agregamos todavía más. Vamos a agregarle un poquito más. Recuerden que estamos estudiando nosotros el poder del evangelio. Es lo que estamos estudiando ahora. Y todo esto está contenido aquí en el propio evangelio. Capítulo 6 del libro de los Romanos. Romanos, capítulo 6, versos 17, versos 17 y 18. Vayamos allá. El que tenga Biblia, acompáñenos, por favor, a leer Romanos, capítulo 6, versos 17
y 18. Miren ustedes lo que dice allí. 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados, a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Esto es lo que dice aquí. Vean ustedes que este concepto, libertados del pecado, y esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven en esta tarde, en esta plática que tenemos. Es decir, que nosotros tenemos algo maravilloso en nuestras manos. Algo maravilloso en nuestras manos que tenemos que darle la correcta aplicación, porque si no lo hacemos, entonces estaremos desvirtuando el propio evangelio. Romanos capítulo 16, versos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, obedeciste de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y luego dice, y libertados del pecado. ¡Qué maravilla! Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia o siervos de justicia de Dios. Libertados del pecado. ¿Qué hace el evangelio? ¿Qué tenemos con el poder del evangelio? ¿Qué logramos con el poder del evangelio? ¿Qué entendemos nosotros acerca del poder del evangelio? Bueno, pues dice el apóstol Pablo, allá escribiendo al libro de los Romanos, que somos libertados del pecado. Ya dijimos, por medio de creer, por medio de entender lo que es la palabra de nuestro Dios. Pero algo más todavía. Algo más. No solamente somos justificados, no solamente obtenemos nosotros redención, no solamente somos libertados del pecado, no solamente alcanzamos nosotros estas maravillas, sino que algo más maravilloso. Hay una palabra que es propiciación. Recordemos la oración del publicano allá en Lucas capítulo 18, verso 3. Miren ustedes lo que dice. ¿Se acuerdan ustedes de los que recuerdan, hermanos, ustedes que conocen la escritura, ya en el capítulo 18 de Lucas, la expresión esta, allá en Lucas capítulo 18, verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Vean ustedes la expresión esta, propiciación. Dios, sé propicio a mí, pecador. Ser propicio es ser misericordioso. Dios es misericordioso hacia el pecador. Aunque el pecador sea el más duro, el que tenga el corazón más difícil, Dios es misericordioso hacia el pecador por medio de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por medio del sacrificio de Cristo, Dios puede perdonar al pecador. Él mismo está, dice, dando en propiciación. ¿Y en qué consiste esta propiciación? Bueno, pues en que Dios es misericordioso hacia el pecador y provee, provee de un sacrificio que le sirve a él mismo, un sacrificio que le sirve para justificar al pecador. Bueno, ¿y cómo lo hace? Por medio de la fe
en la sangre del Señor Jesús. Es decir, por medio de ese sacrificio, Dios puede perdonar al pecador. Maravillas, palabras maravillosas. Hebreos capítulo 9, verso 5. Hebreos capítulo 9, verso 5. Vean ustedes estas palabras escritas allá. Verso 5. Hebreos capítulo 9. Vamos a ir allá hasta el libro de los Hebreos, por favor. Insisto, el que tenga Biblia, alcáncela, póngala al alcance de su mano y vamos al capítulo 9 de este libro de los Hebreos. El escritor sagrado está diciendo allí en el verso, en el verso, yo creo que es en el verso 4. En el verso 4. Bueno, vamos a leer desde el verso 3. Vean ustedes esto. Tras el segundo velo estaba la puerta del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Verso 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, que contenía la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Verso 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían ¿qué? El propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿En qué consistía el propiciatorio? Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Era la cubierta del arca del pacto. Es la cubierta del arca del pacto. Esta arca del pacto, con su cubierta, llamada el propiciatorio, ¿saben ustedes qué era? Hermanos, amigos, vean ustedes, era estrado de los pies de Dios. Primera de Crónicas, verso 28 y verso 2. Vean Salmo capítulo 99 y verso 5. Y vean también el Salmo 132 y verso 7. Esta arca del pacto con su cubierta llamada el propiciatorio era el estrado de los pies del Señor. Romanos capítulo 4, verso 7, el apóstol Pablo emplea la palabra cubiertos como sinónimo de perdonados. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues precisamente en esto. ¿En qué consiste la propiciación? Bueno, consiste prácticamente en que los pecados son cubiertos. ¿En qué consiste esta propiciación? En que los pecados son perdonados. Dios se proveyó de un sacrificio. Dios se proveyó de algo más maravilloso para que el hombre alcanzara esa gran bendición. ¿Qué podemos concluir en esta noche? ¿Qué podemos concluir en todo esto que acabamos de entender acerca de lo que es el poder del Evangelio? ¿Qué podemos concluir? Bueno, pues la propia conclusión del libro de los Romanos. Todos, tanto judíos como gentiles, somos pecadores delante de Dios. Romanos capítulo 3 y verso 9 y verso 23. Por lo tanto, Romanos nos está señalando a nosotros que judíos y gentiles, nosotros que estamos aquí metidos en esta parte, necesitamos el Evangelio. Necesitamos el poder de Dios para salvación. Romanos
1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 2, verso 7. No habrá un juicio especial para judíos, así es que ni se alegren. Los que están confiando en la ley, ni se alegren. No deben pensar que Dios será tolerante de ellos porque son hijos de Abraham y tienen la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no son los oidores, sino los hacedores de la ley quienes serán justificados ante Dios. La ley de Moisés no fue dada para justificar, sino para identificar el pecado. Eso veámoslo. Aparte de la ley se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. Es decir, se ha revelado el evangelio de la gracia de Dios que sí es para justificar. El evangelio es el verdadero plan de Dios para la salvación del mundo. Y se le llama así, justicia de Dios. También tenemos la fe. Hechos capítulo 6 y verso 7. Judas 3 también lo tenemos por ahí. Habiendo pecado el hombre, no puede proveer el medio de justificarse. Así es que los judíos, olvídense de esa justificación. Los hijos de Abraham, olvídense de esa justificación. Muchos confían en ser buenas gentes, que sus pecados son insignificantes y que no tienen nada de relevante. Déjenme decirles que si siguen confiando en ello, van derecho al infierno. Pero, dice que tenemos una justificación y esta justificación es el poder del evangelio. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice la escritura que tenemos que obedecer el evangelio. Romanos 10:17 nos provee de fe. Romanos 6, verso 4 nos provee de arrepentimiento, muerte al pecado. Romanos 10:10 nos provee de confesión para que nosotros entendamos. Romanos capítulo 6, verso 4 nos provee de bautismo, de una sepultura para alcanzar el poder del evangelio. Amigos, hermanos, que esta noche han estado con nosotros. El poder del evangelio ha sido transmitido para ustedes, así es que aquellos que tengan dudas sobre estos temas, por favor, escríbanos, háblenos al correo de la estación y si no al Facebook de su servidor. Y si usted quiere conocer más y quiere visitarnos en la iglesia, Gladiolas y Margaritas, número 405, Colonia Paso Real, San Fernando, Tamaulipas. Se despide de ustedes su amigo y servidor Alfredo Talib Rivera. Buenas noches y que el Señor les bendiga. Hasta pronto.